Buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, del programa Ciencias Jurídicas y Políticas, del subprograma Derecho, segundo año de Derecho, y del subproyecto Derechos Humanos 1. Y junto a mis compañeros. Mi nombre es Adrián Betancourt. Hola, mi nombre es Omeris Acarigua. Hola, soy Limar Arroyo. Y mi persona, Marimar Vargas, hablaremos acerca de los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. Génesis e importancia de los sistemas internacionales de los derechos humanos. Es importante saber que cuando hablamos de génesis, hablamos del principio del tema, en este caso de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, este es un fenómeno que está basado en la dignidad humana y la restricción del poder estatal. Esto es un fenómeno que recorre toda una historia. Hay diferentes manifestaciones. En este caso tenemos el temor de España, el reconocimiento del temor de España, en los derechos de los indígenas a conquistar los Estados Unidos, hasta la encarnación moderna de los derechos humanos. Siempre la lucha por la dignidad humana es una evolución histórica eterna, nunca acabará. Ahora bien, nos encontramos en una etapa de internacionalización de los derechos humanos. Esto quiere decir que la mayoría de los ordenamientos jurídicos de todos los países, de todos aquellos estados, han comenzado a reconocer los derechos y libertades fundamentales de todos los individuos. Esta es una etapa en que los derechos humanos han pasado a ser objeto de la declaración de los derechos humanos. Los derechos humanos y el alcance de las organizaciones internacionales universales y regionales, o sea, en todo el mundo y en todas las regiones. Ahora bien, ¿cuál es la fecha clave en la que comienza la internacionalización de los derechos humanos? La fecha clave fue en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de las Naciones Unidas. Ahora bien, sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, liderada por la Sociedad de Naciones, la lucha contra el fascismo comenzó en 1939. El derecho internacional clásico, es decir, el derecho internacional anterior a 1945, se estableció un ordenamiento jurídico que regulaba las relaciones de Estado a Estado, o sea, entre los Estados. Solo los Estados son sujetos del derecho internacional, por lo tanto, solamente estos son los titulares de derecho y cumplen las obligaciones en el campo internacional. Pero, después de la Primera Guerra Mundial, se estableció el reconocimiento de ciertas personas jurídicas a través de una organización internacional llamada Liga de las Naciones, por parte de los organismos internacionales que le dieron la definición de la disciplina del derecho internacional, la cual pareció ser un poco tímida. Por otro lado, los individuos no tenían derechos, no eran sujetos, sino objetos del derecho internacional. Esto hace que la forma en que los países traten a sus ciudadanos esté completamente dentro del ámbito de la jurisdicción interna de cada país. Este principio priva a países del derecho a intervenir o intervenir en nombre de los nacionales del país en que han sido abusados. De hecho, incluso antes de la internacionalización de los derechos humanos, el derecho internacional clásico ya conocía algunas instituciones que protegían a determinados grupos de personas, por lo que se puede decir que es pionero en la protección internacional de los derechos humanos. Por eso, el evento más importante para crear las condiciones es hacer posible la internacionalización gradual de los derechos humanos. Este es el surgimiento de la Liga de las Naciones, que es una organización internacional universal para la protección de los derechos humanos. Ahora bien, ya hablamos un poco sobre el concepto de los derechos humanos y la génesis sobre los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. Ahora bien, hablemos un poco sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos. Este sistema universal de protección de los derechos humanos, su abreviación es SUDH, o sea, SUDH, y es una serie de alineamientos sustantivos y procedimentales pertenecientes a las Naciones Unidas, ONU, y una organización con alcance internacional, cuyo propósito es promover y proteger los derechos universales. Está integrado al sistema de tratados y al sistema de órganos. El sistema de tratados de los derechos humanos son instrumentos que proporcionan una base legal para la protección de los derechos humanos en el derecho internacional. Los países han firmado y ratificado voluntariamente estos tratados en pleno ejercicio de su soberanía. Pero estos tratados incluyen algunas que otras obligaciones que deben de cumplir obligatoriamente los países que firmen estos mencionados tratados. Ahora bien, ¿cuáles son estas obligaciones? La primera obligación es respetar o no interferir o limitar el pleno disfrute de los derechos humanos. La segunda obligación es proteger o impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas.
La tercera es realizar o adoptar medidas y leyes positivas para asegurar su disfrute. Cada uno de los tratados internacionales prevé la provisión de un comité en la cual se debe de encargar de la supervisión y monitoreo de la implementación de las obligaciones adquiridas por los estados. Que en este caso sería el segundo sistema, que es el sistema de órganos de los derechos humanos. El sistema de órganos comprende, primero, los órganos convencionales, que son comités de expertos independientes creados por los tratados internacionales. El segundo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que su sigla es ACNUDH. El tercero es los procedimientos especiales, en este caso son los expertos independientes, los relatores especiales y grupos de trabajo. Y el cuarto, el Consejo de Derechos Humanos, la cual su sigla es HRC. Si bien estos órganos son los principales en llevar a cabo las tareas de promoción y protección de los derechos humanos. Ahora bien, el objetivo de todo el sistema de Naciones Unidas debe ser desarrollar y promover el sistema de los derechos humanos y las libertades, concepto básico de todos, independiente de la raza o el género, idioma o religión, según lo establecido en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero no solamente las Naciones Unidas son los que tienen todo el trabajo, también existen otros organismos que desarrollan y promueven y protegen los derechos humanos, como son la Asamblea General, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, la Organización Internacional del Trabajo y los organismos de cooperación. En esto está el PNUD, ACNUR, OMS, UNESCO, ONU-SIDA y UNICEF, entre otros. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de las Naciones Unidas. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminarse en 1945, las naciones estaban en ruina y el mundo quería paz. Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Durante los siguientes 2 meses procedieron a redactar y firmar la Carta de la ONU, que se creó una nueva organización llamada Naciones Unidas, que con esto se esperaba evitar otra guerra mundial como la que acababan de vivir. 4 meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatorios. Ahora, más de 75 años más tarde, las Naciones Unidas, trabajando para mantener la paz y la seguridad internacional, brinda asistencia humanitaria a quienes la necesitan y protege los derechos humanos y defiende el derecho internacional. La labor de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo, aunque es más conocida por el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la prevención de conflictos y la asistencia humanitaria. Hay muchas otras maneras en que las Naciones Unidas y su sistema, en el cual están los organismos especializados, fondos y programas, afectan a nuestras vidas y hacen el mundo un lugar mejor. La organización trabaja en una amplia gama de temas fundamentales, desde el desarrollo sostenible, medio ambiente y la protección de los refugiados, socorro en casos del desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación, hasta la promoción de la democracia, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer, la gobernanza, el desarrollo económico y social y la salud internacional, la remoción de las minas terrestres, la expansión de la producción de alimentos, entre otros, con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos por un mundo más seguro para las generaciones presentes y futuras. Bueno, ya hablamos un poco sobre los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos, también del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y un poco de la historia de las Naciones Unidas. Ahora, nuestro compañero Adrián nos hablará sobre el mecanismo de protección de derechos humanos del Sistema Universal. Ahora, escuchémonos. Yo les voy a hablar sobre los mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Universal. Hay que nombrarlo primeramente. Tenemos al Consejo de Derechos Humanos, el EPUC, el Examen de Derecho Universal, y el Comité de Tratados. El Consejo de Derechos Humanos. Este está conformado por procedimientos especiales y grupos de trabajo. Tiene como objetivo fundamental monitorear y evaluar la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo y de identificar las problemáticas o áreas de preocupación que padezca cada nación. Este está conformado por 47 miembros de Estados, elegidos por la Asamblea General de la ONU. El Consejo funciona como una mesa redonda, en donde los gobiernos y grupos de la sociedad civil plantean la preocupación sobre violaciones de derechos humanos de países, así como otros temas que generan de cierta forma preocupación.
Los procedimientos especiales que realizan protocolos facultativos, que son mecanismos para solucionar ese pacto o ese tratado que se está violentando. Ellos lo que buscan es establecer o, digamos, solucionar problemáticas de violaciones de derechos humanos respecto a la educación, respecto a la salud, respecto al alimento, más que todo caso de pobreza extrema que estén ocurriendo en determinadas naciones. Y también implementan un mecanismo que es de denuncias o llamadas por parte de los ciudadanos y le exigen a los estados que declaren también cuál es la situación de los derechos humanos dentro de su territorio. Allí en este momento es cuando pasamos al EPU, que es el examen periódico universal. Este es un proceso donde se exige a todos los estados miembros de las Naciones Unidas la oportunidad de declarar cómo se maneja la situación de los derechos humanos dentro de ese territorio, y en tal caso de que se haya violentado con anterioridad un derecho humano dentro del mismo, ellos tienen que declarar cuál fue el mecanismo que implementaron para solucionar esa situación. Se dice que el EPU es uno de los elementos clave del Consejo, que recuerda a los estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales que se le deben atribuir al ciudadano para que tenga una vida en paz y en armonía. El último mecanismo que tenemos de los sistemas universales son los comités de los tratados. Estos comités de tratados están conformados por expertos independientes. Su función va a ser asegurarse de que se cumpla la aplicación de los tratados internacionales, supervisando que los estados cumplan con sus obligaciones adquiridas dentro de ese tratado internacional que vinculan a los derechos humanos. Actualmente hay 10 órganos de tratados de derechos humanos, los cuales son los siguientes. El primero es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Este se encarga de supervisar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El siguiente comité es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se va a encargar de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El tercer comité es el Comité de Derechos Humanos. Se va a encargar de supervisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos. El cuarto comité es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este se va a encargar de supervisar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y sus protocolos facultativos. El quinto comité es el Comité contra la Tortura. Este se va a encargar de supervisar la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por así decirlo. El sexto comité es el Comité de los Derechos del Niño. Tiene como objetivo supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. El séptimo comité es el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Este tiene como objetivo supervisar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus respectivos familiares. El octavo subcomité es para la prevención de la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes. Este está establecido en conformidad con las disposiciones del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Este se va a encargar de visitar los lugares de detención en los estados partes para prevenir todo tipo de tortura o penas degradantes que se le estén realizando hacia los detenidos. El noveno comité es el Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se va a encargar de supervisar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El décimo comité es el Comité contra la Desaparición Forzada. Este tiene como objetivo supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ahora bien, vamos a hablar de la experiencia de Venezuela ante los comités de derechos humanos. El primer informe que presentó Venezuela fue en la época de 1984 y 1986. Este informe correspondía al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, en 1995, a este momento Venezuela ya ha presentado 4 años de atraso para presentar su segundo informe. En este momento, cuando Provea y otras organizaciones de derechos humanos empezaron a realizar diferentes gestiones ante las autoridades nacionales, exigiéndoles que presentaran este segundo informe como de urgencia hacia el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero no fue sino hasta el 97 cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció estableciendo que iban a entregar su segundo informe a finales de este año. Pero no fue sino hasta el 98 cuando, bajo la administración o gobierno del presidente Rafael Caldera, específicamente el 8 de julio de 1998, el Ministerio de Relaciones presentó su segundo informe. Este correspondía al informe del 91 y iba a ser puesto en la agenda del comité para las sesiones de abril del 2001. Justo en ese momento llega el mandato del presidente Hugo Rafael Chávez Frías y hubo muchísimos cambios, dejando a ese informe del 98 totalmente obsoleto. Los cambios fueron planes y programas políticos, como la llegada de una nueva constitución, como lo dice ese informe, quedó totalmente obsoleto. Llega la sesión de estudio de ese segundo informe de Venezuela en Ginebra, Suiza, se llevó a cabo entre el 23 y 25 de abril. Los representantes del Estado venezolano llevaron un tercer informe o un informe provisional. Tenían que responder las preguntas que iba a realizar el comité, de lo cual esos representantes del Estado venezolano no supieron responder. Más sin embargo, que el documento de respuesta a las preguntas del grupo de trabajo del comité se haya titulado como Defensa del segundo y tercer informe periódico de Venezuela.
Actualmente existe una misión internacional encomendada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual ha publicado 4 informes que recogen evidencias de crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial y diferentes violaciones de los derechos humanos dentro del territorio venezolano. Ahora bien, vamos a hablar brevemente de lo que es el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Este es un sistema regional de derechos humanos. Se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos a los habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado. Se va a encargar de todo el continente americano de responder y de velar y de proteger los derechos humanos dentro del mismo. Este sistema interamericano se inició, mejor dicho, formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. A través de este sistema se han creado 2 órganos. El primero es la Comisión Interamericana de Derechos y el segundo es la Corte Interamericana de Derechos. Pero ¿de qué se encarga la Comisión Interamericana de Derechos? Esta tiene como objeto fundamental establecer control y defensa de los derechos humanos. Esta comisión tiene como competencia Ante la comisión, audiencia. En el capítulo 15 del reglamento de la comisión describe el sistema de audiencia ante este organismo. Las audiencias pueden tener por objeto: la primera, información del carácter general o particular relacionado con una o más estados. 2. Recibe información con relaciones a alguna partición de un particular de un caso en un caso en trámite ante la comisión. 3. Hace seguimiento a las recomendaciones emitidas. 4. Hace seguimiento o medidas cautelarias emitidas por la comisión. Otro punto a tratar es las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Durante la quinta de consulta de ministros de Relaciones Exteriores celebra en 1959 mediante una resolución emitida de derechos humanos que le recomienda se le recomienda al Consejo Interamericano de Jurisconsulta. Otro punto a tratar es procedimientos ante la Comisión. Una opinión consultiva. Cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana o cualquier otro. 2. Sometimiento de cosas. El estudio de la Corte establece los procedimientos y el medido en la Corte puede tomar al someter el caso en la Corte. Gracias por su atención. Esto fue todo. Buenas, mi nombre es Omeris Acariba y mi punto de tratar es acerca de los derechos y asociados a la justicia en el sistema interamericano. Pero antes de hablar de esto es necesario crear una doctrina conceptualizada de lo que significa acceso a la justicia. Acceso a la justicia no es más que garantizar a cada persona el conocimiento, el acceder al conocimiento de la función y garantización de sus derechos y obligaciones del ejercicio como tal. Claro, todo esto dentro de un sistema que garantice la seguridad, es tácita y obligatoria, considerando todas sus necesidades y considerando a los grupos más vulnerables. Para esta investigación es necesario mencionar el documento primero que asocia a los derechos dentro del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 825 reúne, como por decirlo, todas las garantías que protegen nuestros derechos. El primero de ellos es el derecho a ser oído, con todas las garantías por un juez determinado por la ley, imparcial, que me dé el derecho de que yo pueda ser oído con todo el tiempo razonable y con garantía. El segundo derecho es el derecho a que se presuma su inocencia. Todo inculpado es determinado inocente hasta que la ley determine su culpabilidad. Dentro de este derecho tenemos la garantía, que es, primero, si el inculpado está en un país el cual no conoce el idioma con el que ellos hablan, tiene derecho a que el Estado le garantice gratuitamente un intérprete o traductor. La segunda garantía es que el inculpado tiene derecho a la comunicación libre, de que él sepa por qué cargos o en qué argumentos se le está juzgando. La otra garantía es que tiene el derecho de usar todo el tiempo y recursos necesarios para su defensa. La siguiente garantía es que el inculpado tiene derecho a defenderse personalmente o optar por un defensor de su determinado conveniencia. Si el inculpado no tiene un defensor, el Estado tiene la obligación de otorgarle un defensor público de oficio. La otra garantía es que tiene derecho a que razonadamente se le pregunte, se le haga un cuestionario a testigos que puedan dar luz al caso determinado, aportar para que este caso pueda ser solucionado mediante interpretación o testimonio. Y también tiene derecho a que acudir al fallo de un juez cuando vea que se ha hecho mal el procedimiento. Otro derecho es que el testimonio del inculpado solamente será válido si no ha habido coacción, es decir, si ese testimonio no fue por medio de presión de las autoridades. Y el otro derecho es que este proceso debe ser público, para defender obviamente las mismas garantías que la ley determina. Los estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de sus derechos, sean determinados por la ley. Ya que si a mí se me ha vulnerado un derecho, el acceso a la justicia es más que todo que cuando yo sienta que se me ha vulnerado un derecho, yo pueda ir a los órganos jurisdiccionales determinados y que esto pueda garantizar la libertad de proteger mi derecho como tal.
La jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos es abundante sobre el tema del acceso a la justicia, por ejemplo para los pueblos indígenas, ya que se ha buscado que a estas personas, los pueblos indígenas, se les garantice como personas que tienen personalidad jurídica, que puedan defender sus derechos y que puedan reconocer sus obligaciones, ser reconocidas como venezolanos, personas de nuestro Estado, como tal nuestra nación. Ahora tenemos las obligaciones del Estado, tenemos los tratados. Los tratados, hay varias características que dicen que cada país tiene determinadas características o determinados principios para reconocer y proteger sus derechos. Uno de ellos es tomar las medidas adecuadas para maximizar el uso de los recursos disponibles. Es decir, que el Estado tiene que tomar todas las medidas necesarias para que cada persona pueda reconocer, pueda disfrutar de los derechos culturales, políticos y económicos. Ahora tenemos los instrumentos para la protección de los derechos humanos. El primer documento o el primer instrumento que se utilizó a lo largo de la historia fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, emitida en 1948. Esto a lo largo de la historia es lo que se ha utilizado para garantizar todos los derechos universalmente, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales, que junto con estos tres han conformado la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Ya a lo largo del tiempo también se han utilizado tratados que han sido emitidos en 1945 y en 2007 el secretario del Congreso Universal de los Derechos Humanos empezó a considerar los derechos de los indígenas, de los pueblos indígenas. Más que todo, el instrumento que se ha utilizado para garantizar los derechos de los ciudadanos ha sido la democracia, un instrumento que se ha utilizado en varios estados para garantizar una comunidad en armonía y sociedad libre que pueda garantizar sus derechos y obligaciones. Gracias.